¿Qué función es más sencilla de estudiar? La respuesta es la función constante, la cual tiene las siguientes propiedades. Su gráfica es una línea recta, lo cual es evidente viendo que estas funciones son de la forma f de x es igual a c, con c siendo un número constante, haciendo que cada punto de la gráfica de la función sea de la forma x, c, es decir, con una segunda coordenada constante, por lo tanto, teniendo una línea recta horizontal que corta al eje y en el punto 0, c. Su derivada siempre es cero, ya que como has de saber, la derivada de una función del tipo f de x es igual a c, es f de x igual a 0. Determinar el área bajo la curva de una función constante es algo sencillo de lograr, y para demostrarlo plantearemos un problema en abstracto, definamos a la función f de x es igual a c y calculemos el área bajo la curva de x0 a x1 donde x0 y x1 son dos números reales cualquiera con x1 siendo mayor a x0. En esta imagen podemos apreciar de forma general cómo es la región que deseamos calcular, la cual claramente es un rectángulo, y en este momento debes estar preguntándote cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Bueno, eso vamos a determinarlo. La base es el intervalo delimitado por x0 y x1, por lo que la base debe medir lo mismo que x1 menos x0. La altura la podemos determinar por la segunda coordenada de los vértices superiores del rectángulo, en este caso, con una altura de c, lo cual nos hace ver que el área bajo la curva de la función f de x es igual a c de x0 a x1 es. A es igual a base por altura, que es igual al resultado de x1 menos x0 por la constante, es decir, por c. Si lo que nos interesa en cambio es el área absoluta bajo la curva, la base seguirá siendo la misma, pero la altura se verá de esta manera. En este caso no hizo falta realizar aproximaciones por defecto, exceso o contrapecios, ya que la función constante es muy sencilla de manipular. Y eso sería todo por parte de la función constante. Ahora veremos un tipo ligeramente más complejo, la función lineal. A pesar de ser más compleja que la función constante, es la segunda función más sencilla dentro de los tipos de funciones, y es la forma f de x es igual a pendiente por x más la ordenada al origen, con la pendiente y la ordenada al origen siendo números reales. Como su nombre lo indica, una función lineal es una línea recta, solo que, a diferencia de la función constante, esta línea recta es diagonal, no horizontal. La función lineal tiene las siguientes propiedades. La gráfica corta en el eje X en el punto, ordenada al origen sobre pendiente con signo negativo, 0, y en el eje Y en el punto, 0, ordenada al origen, y la gráfica está totalmente determinada por estos puntos. La derivada de la función es f de x igual a la pendiente, lo cual refleja un crecimiento uniforme por parte de la función. Si la pendiente es positiva, la función es monótona creciente, de ocurrir al revés, es monótona decreciente. Determinar el área bajo la curva de una función lineal es fácil, y para demostrar mi punto plantearemos el problema en abstracto, definamos a la función f de x es igual a la pendiente por x más la ordenada al origen y calculemos el área bajo la curva de x0 a x1, donde x0 y x1 son dos números reales ordinarios, con x0 siendo menor a x1. Consideremos específicamente que la pendiente, la ordenada al origen, x0 y x1 son números positivos, de no ser el caso es fácil adaptarlos. Aquí podemos apreciar la forma general de la gráfica, donde podemos colocar algunas líneas auxiliares. Veamos que la región que nos interesa se compone de dos piezas, un rectángulo y un triángulo. Para determinar las áreas de esas figuras debemos determinar las alturas y las bases, recordando que ambas figuras tienen la misma base, que es x1 menos x0, por otro lado, las alturas son las siguientes, y el área total es la siguiente. Por último, veamos un caso algo más complejo que las funciones constantes y lineales, que son las funciones cuadráticas, conocidas también como parábolas. Aquí la función maneja algún número elevado al cuadrado. Aquí utilizaremos el método de rectángulos por exceso, donde hay un dibujo general del problema. En la tabla podremos observar lo que sucede con las sumas, tomando diferentes particiones. Usando la última fórmula, podemos aproximar el área de 0 a 1. En caso de tener que redondear nuestra aproximación, podemos decir con total certeza que el área bajo la curva de la función, de 0 a 1, es un tercio. Ahora veremos otro intervalo que no es de la forma 0, x, donde x es mayor que 0.
Consideremos la función f de x es igual a 0.25 por x al cuadrado, calculemos el área bajo la curva en el intervalo, -2, 4, como observación inicial, debemos resaltar que la función es simétrica respecto al eje y, por lo que el área de la derecha del cero es igual a la de la izquierda. Esto nos ayudará a conocer el valor del área. Ahora, lo que haremos es seccionar el área en dos partes principales, A1 y A2. A1 corresponde al intervalo, -2, 0, y A2 al intervalo, 0, 4. Debemos resaltar que el área bajo la curva de -2 a 0 es idéntica a la de 0 a 2, por lo que calcularemos el área bajo la curva de 0 a 2. Usando rectángulos por exceso como en el ejemplo anterior, aproximaremos el área 1 en el intervalo, 0, 2. Ahora, haremos lo mismo en el intervalo, 0, 4. Al final, la suma de las aproximaciones de la curva bajo las mismas condiciones de A1 y A2 se acerca a 6, que es el valor exacto del área bajo la función 0.25 por x al cuadrado en el intervalo, -2, 4.